Cuando el malandro está rodeado, empieza a hablarte de Dios, empieza a hablarte de sus vivencias, empieza a humanizarse. Cuando los malandros están rodeados, en efecto, empiezan a hablar como si nada hubiese pasado. Y en muchas formas, cuando te ofrecen su perdón, en realidad lo que están es pidiendo que se le perdone a ellos. Se habla de perdón, de reencuentro y de reconciliación. Por eso es que es muy importante escuchar lo que dijeron hace una década y ver el tono que utilizan hoy y los voceros de hoy. Aquí no va a haber ni ley de amnesia, ni ley de impunidad, ni ley de amnistía, ni conciliación, ni reconciliación. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática en la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. En el nombre de Dios, aprobado por unanimidad. En el nombre de Dios. Claro. Porque cuando el malandro está rodeado pide que le traigan un cura para confesarse. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir por las buenas. Quizás los veas salir enchankletados y empillamados, montados en un helicóptero y depositados para siempre en una oscura y fría celda allá en Nueva York. Recuerda que el norte es una quimera. Me fui para Nueva York en busca de unos centavos y no regreso a Caracas ni como fuete de arriar pavos. Busca la canción El norte es una quimera. Escúchala, chamito. Gracias a todos por estar de vuelta, gracias a todos por darle me gusta a este video, gracias por suscribirte al canal y por permitirme seguir creciendo con tu apoyo en Patreon, que está el Patreon este fin de semana también. Como hay contenido exclusivo para suscriptores en Patreon. Muchísimos contenidos. Viene la segunda temporada de nuestra serie Testimonios con entrevistas exclusivas. Mañana estrenamos exclusivo para suscriptores del plan más full, el primer testimonio. El testimonio, en efecto, de un expreso político, su opinión sobre el posible, el ser objeto de una amnistía y su posible, y la posibilidad de que él regrese a Venezuela. Con Rosmi Mantilla hablo mañana en ese testimonio, no se lo pierdan. Suscríbete al plan más full de mi Patreon y tendrás eso y mucho más. Yo tenía... Y seguimos. Las leyes de amnistía pueden ser vistas como un instrumento para la reconciliación, para el reencuentro, para el perdón o para el olvido. Pienso que la ley de amnistía más importante que hubo en la historia de Venezuela hasta ahora fue la ley de amnistía que aprobó Rafael Caldera en su primer mandato. Rafael Caldera en su primer mandato aprobó una ley de amnistía para supuestamente pacificar el país luego de que las guerrillas comunistas promovidas por el régimen de Fidel Castro en Venezuela acabaran con la vida de miles de jóvenes venezolanos, tanto guerrilleros como soldados, policías y civiles. De la guerra de guerrillas, podríamos decir que no se habla en los libros de historia de Venezuela. Mi generación, la generación de mi padre, la generación de mis hermanos, las nuevas generaciones, no vieron en los libros de historia de Venezuela el episodio de la guerra de guerrillas. ¿Por qué? Por la ley de amnistía. Porque resulta ser que la ley de amnistía, emitida por Caldera, más bien fue una ley de borrón y cuenta nueva, una ley de olvido. No un perdón para nadie, no, fue una ley de olvido.
A través de la ley de amnistía de Caldera, a través de las amnistías de Caldera, a través del proceso de pacificación de Caldera, amnistía, sobreseimiento, indulto, como lo quieran llamar, se permitió que todo aquel que entregara las armas y se acogiera a lo que establecía esa ley pudiese vivir tranquilo en la calle, pudiese incorporarse a la vida política, y así lo hicieron. Surge entonces en aquel momento, con la pacificación, los movimientos, regresan los guerrilleros, regresan a la vida política, lanzándose como diputados, como senadores, candidatos presidenciales, etc. Regresan entonces, se dividen del Partido Comunista de Venezuela, regresa el Partido Comunista, regresa a la vida política, ¿cómo se llama? Legal. Regresa el MIR a la vida política legal. Se divide el Partido Comunista como en 4 pedazos, y del Partido Comunista surge el Movimiento del Socialismo Más, con Pompeyo Márquez y Teodoro Pekov a la cabeza. Pompeyo Márquez, Teodoro Pekov, Argelia Laya, fundadores del MAS, Víctor Hugo de Paola. Había un grupo importante ahí de dirigentes comunistas de las juventudes que se fueron de la guerrilla y montaron el Movimiento del Socialismo. Se divide del Partido Comunista también el grupo que enarbolaba la bandera del laborismo, del sindicalismo, y todo aquello, liderizado por Alfredo Maneiro, que montan la Causa R. Se dividen otros grupos que luego quedan por allí como organizaciones más pequeñas. Me acuerdo que había una que creo que se llamaba El Gusano de Luz, que estaba en Catia o Procatia. Yo creo que toda esa gente venía de por ahí. En fin. El MIR también se divide. El MIR, que venía ya de ser una división de Acción Democrática, se montan en el movimiento de izquierda revolucionaria, se van a la guerrilla, y cuando deciden pacificarse se empiezan a dividir. Ocurre la división, de la cual se va el partido, la organización terrorista Bandera Roja, con su frente terrorista Américo Silva, y se va la organización de revolucionarios, donde se encontraban personajes connotados como el negro Marcos Gómez, Lino Martínez, Fernando Soto Rojas, David Nieves, Jorge Rodríguez, Carlos Lan Rodríguez, de infausta recordación, la Liga Socialista. Toda esa gente, la mayoría de esos bandoleros que fueron amnistiados, tuvieron que ser amnistiados de nuevo con el paso de los años, porque seguían conspirando, seguían actuando contra la democracia. A Douglas Bravo, ¿cuántas veces se le amnistió? A Carlos Lanz lo amnistiaron como 4 veces. Soto Rojas hasta se fue del país ahí a meterse en peo fuera del país, a seguir conspirando contra la democracia en cualquier parte. Ni Puerta Ponte ni hablar. Puerta Ponte de hecho no se pacifica, y Puerta Ponte sigue montado asesinando gente, inclusive a su propio compañero, porque Puerta Ponte es un gran asesino. Fusilaba a su propio compañero, como hizo con Nicolás Beltrán y como intentó hacer con el Macho Pérez Marcano, cosa que el Macho Pérez Marcano le narra a Antonio Sánchez García en su famoso libro La invasión de Cuba a Venezuela, desde Machurucuto hasta la Revolución Bolivariana. Extraordinario libro. En esto, amigos míos, evidentemente lo que hay es una grave situación, una infame situación, donde la amnistía de Caldera, esa amnistía social cristiana, copellana, jesuita, para lo único que sirvió fue para reivindicar a esos guerrilleros, a esos terroristas. Los reivindica, les permite reincorporarse a la vida legal falsamente, porque seguían conspirando contra la democracia. Pero, y aquí es donde está el grave problema, no eliminó el problema. El problema es que esa gente no era democrática, esa gente era enemiga de la democracia. Lo que hicieron fue el famoso repliegue táctico. ¿Y qué era el repliegue táctico? Bueno, vamos a abandonar las armas, vamos a simular que estamos casados con la democracia, vamos a ocupar con los mecanismos electorales posiciones en los sindicatos, en las organizaciones gremiales, en las universidades, en el Congreso, en los consejos municipales. Y así se fueron metiendo, y cuando vinimos a ver, estaba el chavismo en el poder. Y cuando llega el chavismo en el poder, ¿con quién llega? Con todos esos guerrilleros malditos pacificados. Con el Ali Rodríguez Araque, con el José Vicente Rangel, con los hijos de Cruz Villegas, los hermanitos Villegas. Ahí lo que vino fue desgracia, amigos. Lo que vino después de eso fue desgracia. Entonces,
el tema de las leyes de amnistía, si se revisan bien, normalmente deberían ocurrir con una responsabilidad política que en Venezuela nunca ha habido. Y en este momento, esta ley de amnistía está siendo impuesta y tutelada desde los Estados Unidos. Por esa sola razón es que podemos inferir que esta vez será distinto. O por lo menos de arrancada tendremos una situación digna de revisar. Yo debo confesarles que no he revisado la ley de amnistía porque estoy esperando que salga publicada en Gaceta Oficial. Y para el momento que estoy grabando este programa no ha salido publicada en Gaceta Oficial. Y usted dirá, pero ¿cómo vas a hablar tú de la ley de amnistía sin haberla leído? Precisamente por eso. Porque resulta ser, amigos, que hubo ahí rodando como 5 proyectos de ley. Y yo no sé cuál es el verdadero. ¿Cuál será el proyecto de ley que de verdad se aprobó el día de ayer? El que aparezca publicado en Gaceta Oficial. Mientras no aparezca publicado en Gaceta Oficial, yo no voy a dar por cierto ninguno de los proyectos que me mandaron. Cuando aparezca publicado en Gaceta Oficial, yo diré, aquí está la ley de amnistía. Dicen que esa ley de amnistía es más una capitulación del régimen. Un reconocimiento de todas las barbaridades que cometieron. Que no solamente fueron asesinatos, encarcelamientos, torturas y todo lo demás, sino que también fueron, amigos míos, inhabilitaciones políticas, persecuciones infames, montaje de juicios, acusaciones ridículas, cadalso público que no entra dentro de la ley de amnistía. Voy a hablar de mi caso. A mí se le abre un procedimiento a la emisora Radio Caracas Radio, donde yo trabajaba, acusando a la emisora de promover un discurso de odio, y el procedimiento se abre desde Conatel, no desde un tribunal. Se abre ese procedimiento donde me mencionaron a mí como 800,000 veces, acusándome de tener un discurso donde yo promovía, imagínese usted, la acusación es instigación al desconocimiento de autoridades legítimamente constituidas, instigación a la rebelión, instigación al odio, todo ese poco de cosas. Ni hablar de todo lo que hicieron con la ley del odio, ni hablar de todo lo que hicieron, y aquí este caso es importante, con una ley que aprobaron, si no recuerdo mal, eso fue por el año 2014, por allí, o debe haber sido después, sí, por ahí por el 2014, que era la ley de financiamiento al terrorismo. Esa ley de financiamiento al terrorismo, cuando surgió, encendió las alarmas de algunos especialistas en la materia. Y algunos nos dimos cuenta de que con esa ley, ¿para dónde venían? Era precisamente para utilizar el tema del terrorismo como arma arrojadiza en contra de la disidencia política. Y un grupo de venezolanos introdujimos ante el Tribunal Supremo, como un saludo a la bandera en aquel momento, un recurso de nulidad a ese proyecto de ley de financiamiento del terrorismo por asumirlo inconstitucional, porque lo que era en realidad era un disfraz para perseguir a la disidencia. Yo fui uno de los que introdujo ese recurso, junto a un grupo importante de dirigentes venezolanos en aquel entonces. Luego aparece, ese fue en aquel momento, luego aparece ya yo fuera del país, aparece este personaje llamado Tarek William Saab y me involucra con unos personajes que ninguno de ellos es amigo mío, ni cariño les tengo. Me involucra en una supuesta operación financiada por un delincuente chavista al cual yo me cansé de denunciar, llamado Samar López, operador financiero de Tarek El Aizami, y me acusa Tarek William Saab sin mostrar ni una sola prueba, sin mostrar una prueba distinta que el testimonio de un tipo que es chavista y al cual ellos tienen preso, que me acusa a mí de haber recibido un financiamiento, un dinero, un pago para defender a Tarek El Aizami. Ni aparece la constancia de ese pago, ni aparecen las pruebas de esa acusación, ni aparece el video o la publicación mía defendiendo a esa rata. Si buscan alguna cosa dicha por mí sobre Tarek El Aizami, lo que van a conseguir, amigos, es pata de kung fu que yo le di a ese tipo desde el primer día, como lo he hecho yo con todos los chavistas. Entonces no se explica cómo por un lado te acusan de ser promotor del odio y por otro lado te acusan de ser asalariado de Tarek El Aizami. Ustedes me explicarán eso. Se abrió un procedimiento. Él dio una rueda de prensa y mostró una cartelera y puso mi cara y puso mi nombre. Después, además de eso, termina acusándome este personaje de que yo estaba promoviendo su asesinato
el fiscal general del régimen. Esto tampoco lo hacen de una manera formal ni ante un tribunal ni abriendo una causa, sino que lo hacen en las redes sociales a través de portales informativos controlados por ese redomado hijo de puta que es el propagandista comunista de origen colombiano Pedro Carvajalino, viuda de Alex Saab. Montaron una campaña por las redes diciendo que yo estaba llamando al asesinato de Tarek William Saab porque dije que tenía el mismo perfume que Danilo Anderson. Y lo tienes todavía. Todavía huele a Danilo Anderson, ya formol, mezclado. Pero no hay una acusación formal. Mario Silva, que parece ser que él es juez, fiscal y sumo sacerdote de esa cloaca propagandística que es el venezolano de televisión, dice que yo no puedo entrar a Venezuela porque en lo que yo entre a Venezuela yo voy preso. Dice Mario Silva, porque sin que haya un solo papel, sin que haya una sola acusación, sin que a mí se me haya notificado a mí, a mis abogados, a mis representantes, ni una sola acusación en ningún tribunal, en ninguna parte. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mucha gente me pregunta, bueno, con esa ley de amnistía, tú puedes regresar a Venezuela. Pero es que el problema es este, amigos míos. El problema es que no hay ningún procedimiento abierto y uno no sabe qué le tienen a uno guardado. El gran asunto es, borra esto todas las acusaciones hechas en Conatel, borra esto todas las acusaciones hechas por las ratas estas en televisión. Es que si ni siquiera había un proceso formal. Ese tipo de cosas no están incluidas en la amnistía. Y es allí donde uno tiene que pensar, de verdad, si se está planteando una amnistía porque van a cesar las persecuciones o si están planteando esta amnistía para poder decir a los Estados Unidos que ellos son buenitos y se están portando bien. Por eso es que yo prefiero revisar el discurso, cosa que hago siempre gracias a Eduardo Villegas, coach de comunicación. Eduardo Villegas sabe de comunicación y sabe de liderazgo y te ayuda a desarrollar herramientas de comunicación efectiva que son importantísimas para tener confianza al comunicarte. Tú tienes que saber que mejorar tu comunicación es mejorar tu vida, pero la escucha activa y la persuasión y todas esas cosas que Eduardo Villegas, coach de comunicación, puede lograr contigo, están debidamente verificadas porque Eduardo Villegas es un coach certificado internacionalmente, no como eso, pero ahorita cualquiera dice que es coach, no, él está, sin duda alguna, en la vía correcta para mejorar tu comunicación y obviamente mejorar tu vida. Recuerda que la farmacia Gardens es tu farmacia latina de confianza. En Miami tienes a la mano a esta farmacia que te permite comprar con tu récipe venezolano y tener una atención personalizada, enviándote tus medicamentos a cualquier parte de los Estados Unidos e inclusive a Venezuela si ese es el caso. La farmacia Gardens es tu farmacia latina de confianza, donde tu salud va primero. Hispanidad, abogado y asesores, el mejor bufete en materia de extranjería en España. Si estás pensando en el tema de la residencia, de la ciudadanía, del trámite migratorio, etcétera, deja de estarle creyendo a tiktokeros, porque esos no son abogados. Usted búsquese un abogado de verdad, como la gente de Hispanidad, Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia extranjería. En España, déjate asesorar por los mejores. En España, con toda la ley. Yo le di a Nicolás, cómprate una póliza, no me hizo caso. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy, mañana. Mañana puede ser demasiado helicóptero sobrevolando sobre tu cabeza, Diosdado. Fuiste. Póliza de seguro de salud y de vida en los Estados Unidos. Póliza de seguro de viaje donde quiera que estés, donde quiera que tú vayas. Y garantiza tu patrimonio en los Estados Unidos para que quede en manos de tus herederos y no en un juicio eterno en una corte sucesoral al cual te puede llevar hasta un mismo testamento. El Fideicomiso en Vida es la solución que te ofrece tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Yo intenté ver el debate completo, no lo vi completo, voy a ver ahora una buena parte de él. Y creo que hay intervenciones que hay que escuchar completas para que nos demos cuenta de quién es quién y dónde están. A mí no me pueden obligar a reconciliarme con nadie, porque la reconciliación, el perdón, es un acto personal. Yo no me quiero reconciliar con ningún maldito chavista. Yo no me quiero reconciliar con la gente que me ha difamado, que me ha calumniado, que me ha amenazado, que me cayeron a batazos, que me intentaron atropellar saliendo de mi casa, que cerraron la emisora donde trabajaba, que me acusaron de todo lo que me acusaron. Yo con esa gente no me quiero reconciliar, yo no quiero nada con esa gente. A mí me vale madre la maldita amnistía esa. Que la aprueben, claro, y que la apliquen. Y que le permitan a mucha gente salir de la cárcel, que liberen a todos los presos políticos. No necesitan la ley de amnistía para hacerlo. Podrían hacerlo ya si les da la gana. Pero a mí nadie me puede obligar a reconciliarme.
Y ese discurso de la reconciliación, de la paz, el amor y abracémonos, es el discurso del chavismo. Porque el chavismo lo que quieren es que ellos no quieren perdonar, ellos quieren que los perdonen a ellos. Ellos no quieren reencontrarse, ellos quieren que los reencuentren a ellos. Ellos quieren que les perdonen las culpas. Por esa razón, cuando yo veo a un opositor, entre comillas, usando el mismo discurso del chavismo, de la reconciliación, el amor y la paz, y vamos a dar los saludos de pelotero y besos de lengua. Amigo, yo entiendo que no está hablando un opositor, que está hablando otro enemigo con el que tampoco me quiero reconciliar. A todas esas personas que seguramente nos están viendo hoy, quiero decirles que el clamor que durante tanto tiempo han pedido, que ese grito de esperanza y de justicia que siempre han querido tener para reencontrarse con su familia, a partir de hoy puede convertirse en una realidad. Que podamos en esta Asamblea Nacional celebrar la iniciativa de que exista una ley de amnistía general puede marcar el inicio de una nueva etapa histórica en este país, de una etapa de reencuentro entre todos los venezolanos de verdad, en una etapa en la que se cierre la puerta giratoria donde la gente tiene temor a decir lo que piensa por miedo a ser apresado, pero donde además podamos rescatar las libertades personales para que a través de ese reencuentro podamos transitar un camino hacia la libertad plena, la alternancia democrática y el respeto a todos los derechos humanos. Creemos que esta ley debe tener todas las garantías y los estándares internacionales para que sea una ley para todos por igual, para que todos los que están hoy detenidos puedan salir libres y puedan incorporarse a la vida pública, para aquellos que están en el exilio también puedan regresar, pero también aquellos que estando libres no pueden tener una vida normal porque les ha tocado presentarse en tribunales durante 15, 20 años sin que haya un juicio, a veces sin tener derecho a tener cédula o tener un pasaporte, y de esta forma podamos, a través de la reparación, lograr el perdón. Es una gran oportunidad para el reconocimiento mutuo, es una gran oportunidad para que Venezuela pueda, entre venezolanos, resolver sus problemas. No tenemos otro chance tan formidable como el que hemos tenido en este momento. Queremos anunciar que desde la bancada de la libertad nosotros vamos a hacer todos nuestros aportes para que esta ley sea motivo de orgullo de todos los venezolanos e inicie una nueva etapa en la reconstrucción nacional que tenemos que tener todos juntos. Nos parece que en este momento es muy importante que los gestos que se están dando, que las acciones que estamos acometiendo, que el sentarnos de nuevo a conversar a pesar de nuestras diferencias puedan terminar en un proceso definitivo democratizador para Venezuela. Y creemos además que en este momento el que se cierre el helicoide como un símbolo de lo que ha sido la persecución pueda significar también un mecanismo de cambio en los centros penitenciarios y también una revisión del sistema judicial en Venezuela para que todos podamos tener los derechos garantizados. En definitiva, me parece que son muchas las cosas que tenemos todavía por hacer. Pedimos que esta ley tenga la celeridad que ha tenido la ley. Dame esta cara. Coño, préstame esa cara para pedir un reposo, chico. Préstame esa cara para pedir la jubilación, Bernabé. Con esa cara yo voy y pido la jubilación y me la dan de una vez. Aguara. La ley anterior que se aprobó de hidrocarburos. Estamos hablando de vidas, de seres humanos y de gente que quiere reencontrarse. Creo que nosotros podemos lograr que Venezuela entre en una espiral de reconocimiento mutuo, de respeto mutuo, de tolerancia, de llegar a acuerdos donde se cumple la palabra a pesar de las diferencias y donde al final podamos conseguir la paz. La paz que no es la paz del miedo, que no es la paz del... Míreme esta cara también. Coño, la vaina está jodida, ¿verdad, Jorge? Coño. No ha dormido, pana. Mírame esa ojera, mira. No se ha podido dormir, ¿verdad, Jorge? Se ha dormido poquito. Y ya las pastillas no hacen efecto, ¿verdad? La persecución, que no es la paz del silencio,
sino la paz de la libertad, la paz de la democracia, la paz del respeto mutuo, la paz de la unidad nacional, la paz del progreso y la paz de la justicia. Que viva Venezuela, y nos sumamos al proyecto para avanzar, para presentar propuestas concretas que permitan que Venezuela se reencuentre y que tengamos la libertad de todos nuestros seres queridos y volvamos a unir a la familia venezolana. Muchas gracias, presidente. Este es Tomás Guanipa. Tomás Guanipa fue el operador principal de Julio Borges para recoger a cuanta sabandija hubiese regada por Venezuela cuando Primero Justicia se convierte en el partido más votado en las elecciones del 2012, porque llevaban a Capriles ahí. Y ellos deciden, como van a las elecciones del 2015, a las elecciones parlamentarias, tenían la opción en las negociaciones de la Mesa de la Unidad de tener candidatos en todo el país, primeros de la lista, ¿no? Y en circuitos importantes, etc. Entonces, el problema era que ellos tenían votos en la tarjeta Primera Noticia, pero no tenían liderazgos, no tenían figuras suficientes. Entonces salió Tomás Guanipa con el carrito de supermercado y llegaba a un estado y veía, ay, aquí hay un ADECO famoso, vente. Aquí hay un nuevo tipo famoso, vente. Y así lo iba montando, garantizándoles que iban a ser diputados. Así se llevaron a la sabandija de José Manuel Olivares, que es una basura. No me he olvidado de ti, José Manuel, ¿oíste? No me he olvidado de ti, José Manuel, ni me he olvidado de las amenazas que hiciste contra mi familia, tomándote una foto con mi mamá y mandándomela por WhatsApp, diciéndome que, que yo me seguía metiendo contigo y que tú estabas cuidando a mi mamá. A eso a mí no se me olvida ni se me va a olvidar jamás. Con ley de amnistía o sin ley de amnistía, tú amnistiado no estás. Tú amnistiado no estás. Así recogieron a ese poco de gente y Tomás Guanipa se convierte en un operador donde termina cargando las listas de la oposición con personajes como Luis Parra, con personajes como Españita, con personajes como Ismael García, con personajes como la sabandija de José Gregorio Correa, con personajes como la sabandija de José Brito, con personajes como la sabandija de Kiko Bautista, que entró como diputado en esa Asamblea Nacional por el Estado de Mérida, y así otros muchos más. Ese es Tomás Guanipa, al cual Julio Borges ahorita dice que no lo conoce. Y Julio Borges dice que él está expulsado de Primera Justicia. Pero ella está sentado. Y yo estoy escuchando ese discurso. Por cierto, el señor da un discurso, para que ustedes vean el tamaño de esto. El señor da un discurso cuando se está discutiendo la ley de amnistía y no nombra ni en una ocasión a su hermano Juan Pablo Guanipa, que está preso. Imagínense ustedes el tamaño de hijo de puta de este, ¿no? Bueno, esto se pierde. El día de los hijos de puta, él nació primero. Increíble. Increíble. Y hablando de hijos de puta, después de Tomás Guanipa, hubo otras intervenciones de unos bichos que, de verdad, mira, aquí había para escoger quién era más prescindible. Pero a mí me encantó ver otra vez a Nicolásito Maduro, porque Nicolásito Maduro, alias el burrito sabanero, tiene ese rostro tan particular de la derrota del chavismo. El emblema de la derrota del chavismo con el poder militar de los Estados Unidos es el rostro y el verbo de este pobre diablo, de este chancleteado, de este indigente del pensamiento, recogelatas de la política. Bueno para nada, malo para todo, de Nicolásito. Y por supuesto, lo que hacen los malandros siempre. Todo malandro, cuando está rodeado, empieza y saca la Biblia, dice que él es evangélico, dice que perdona a tu pueblo, Señor, saca el rosario, llamen a mi mamá, llamen a mi madrina, llámenme a un cura. Quiero iniciar con un versículo de la Biblia. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Mateo 6, 14, 15. Y luego una frase de Nelson Mandela, a quien equiparamos hoy con el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué? ¿Cómo? Acaba de decir Nicolásito Maduro que Nelson Mandela es equiparable a Nicolás Maduro. Que yo sepa, Nelson Mandela no era periquero ni vendía perico tampoco, ¿no? Que yo sepa, Nelson Mandela, además de decir que Maduro como Mandela, Nelson Mandela sabía dónde había nacido.
Nelson Mandela no huía de su nacionalidad. Bueno, pero si tú estás comparando, imagínate tú esta, ¿no? Él compara a su papá con Nelson Mandela. Nelson Mandela tuvo 27 años preso. Tu papá tiene 27 días y ya tú lo estás comparando con Mandela. Tú eres estúpido, muchacho. Tú eres gafo, ¿vale? Tú eres indigente, tú eres pobre diablo, ¿vale? Oye, de verdad, que tú lo que tienes es gorgojo en ese cerebro. No te da pena, chicos, ser tan lambiscón, tan pobre diablo. ¿Ah? Tan azaroso, tan desajustado, papelero. Siempre amigo. Bobotrón. Paparrufo. Payaso. Arlequín de feria. Ponle la cola al burro. Chacho, imagínate tú a comparar el papá con Mandela. Este tipo estará fumado. Al salir por la puerta hacia la libertad, supe que si no dejaba atrás mi amargura y mi odio, seguiría siendo prisionero. Nelson Mandela. Hoy estamos aprobando en primera discusión una ley histórica, la ley de amnistía para la convivencia, para la paz, para el desarrollo nacional, diría yo, también. No sé si cabe en los principios, porque ¿para qué es la paz? ¿Para qué queremos la paz? ¿Para qué garantizamos la paz y la reconciliación? Para que nuestro país pueda desarrollarse, pueda avanzar, para que la familia venezolana tenga un entorno de paz que le permita tener una educación de calidad, tener fuerzas productivas trabajando. Y hoy, con esta ley, debemos que remar hacia unificar el país en son de la paz y el desarrollo. Tenemos que hacer, después de esta ley, lograr que la política se pueda hacer sin violencia, sin odios, sin misiles, sin invasión militar, sin secuestro de presidentes. Hace un mes hubo una agresión militar en el país y hoy esta Asamblea Nacional propone, por iniciativa de la presidenta encargada, una poderosa ley de amnistía para brindar una reconciliación, un perdón de personas que se aprovechan de la política para cometer delitos y luego se amparan detrás de ese escudo. Después de esta ley, ¿van a seguir las diferencias? Claro que sí. Van a seguir. Pero lo que no podemos hacer que siga es el odio. Lo que no podemos hacer que siga es la violencia. Lo que no podemos hacer que siga es la descalificación y el desconocimiento de la otra persona y de las otras fuerzas, porque nosotros respetamos profundamente la oposición democrática que busca la paz. Los respetamos, los reconocemos, los invitamos y son necesarios, hermanos y hermanas, son necesarios para la construcción de un país en paz. Pero nosotros somos una fuerza también en el país. Y en mi opinión y en la visión que yo tengo, una fuerza mayoritaria en el pueblo de base, que fue históricamente excluido durante muchos años. Y si no porque un Chávez, porque se lo sacaron del sombrero, no, un Chávez vino por la profunda brecha de desigualdad que se instauró en este país durante no solo 40 años, sino más de 100 años desde la traición a Bolívar. Entonces, abogamos por la paz, por el amor, por la convivencia y por la reconciliación. Rescato 3 frases. Construir confianza, lo dijo Jorge Arreaza. Que nada nos descarrile. Y lo que dijo el diputado Romero, Venezuela no aguanta una venganza más, yo estoy de acuerdo con eso. Venezuela debe enrumbarse con el amor por delante, con la reconciliación y con la paz consolidada hacia el futuro glorioso de desarrollo que nos tiene preparado el destino a esta tierra hermosa que es Venezuela. Muchas gracias. Este mamotreto, esta equivocación sociológica, este reparo mal hecho que es Nicolásito, este diferido de la vida, él habla del pasado
como si no han pasado 27 años. Este muchacho envejeció en el poder. Ya él es un anciano. Él habla del pasado, habla de fuerza mayoritaria. La única fuerza política mayoritaria en Venezuela en este momento es la que representa a Donald Trump. Tú eres la nada. Tú eres una mentira que camina. Tú eres como Bruce Willis en el sexto sentido. Estás muerto y no te has dado cuenta. Luego él se dirige respetuosamente a Capriles, a Stalin González, a Bernabé Gutiérrez, a Timoteo Zambrano y le dice, ustedes también son necesarios para construir el país. Y él dice que ellos son mayoritarios. Yo le voy a plantear lo siguiente. Todo el mundo sabe, el que ve este programa, que yo no soy María Corinista, ni lo quiero ser, que me parece que María Corina Machado es una persona que tiene múltiples carencias que fueron debidamente expresadas por el presidente Donald Trump cuando dijo que no tenía ni la fuerza ni el respeto interno para encargarse de Venezuela en este momento. Pero, siendo objetivo con todo esto, así como Donald Trump escogió a Delcy Rodríguez para descabezar al chavismo, también escogió a María Corina Machado para descabezar a esa oposición falsaria y construir algo que permita en el futuro, en efecto, llegar al poder. Si a mí me preguntan en este momento, ¿quién tiene más representación? Por lo menos en cuanto a opinión pública. En Venezuela, ninguno de esos opositores que está ahí tiene más representación que María Corina Machado. Número uno. Número dos, ninguno de esos personajes que está allí es objeto de esa amnistía. Y entonces aquí es donde vienen las cosas. Si usted aprueba esa amnistía, usted no puede escoger con quién sí y con quién no. Ni puede andar mandando listicas de que no, a este entra y a este no entra. Porque si esa ley de amnistía se aprueba, María Corina Machado puede regresar al país, Edmundo González Urrutia puede regresar al país, Juan Guaidó puede regresar al país, Leopoldo López puede regresar al país, Antonio Ledesma puede regresar al país. Antonio Ledesma, los yernos no, porque están pedidos. Hay uno que está preso, no puede regresar. Tienen que salir de las cárceles todos los presos que están allí. Pueden regresar los civiles y pueden regresar los militares. Deben salir los civiles y deben salir los militares. Eso es la realidad. Entonces ustedes no pueden decidir, ustedes no pueden hablar de reencuentro y decidir con quién se reencuentran y con quién no. Ustedes no pueden hablar de perdón y decidir a quién se perdona y a quién no se perdona institucionalmente. Porque yo decido a quién perdono. A mí nadie me puede imponer un perdón. Yo a ustedes no lo voy a perdonar jamás. Jamás. Ninguna persona que esté anotada en el chavismo estos años va a ser considerada por mí digna de mi respeto, de mi amistad ni de mi perdón. Y cuando ellos están hablando de perdón, en realidad ellos no están hablando de que ellos van a perdonar, ellos están pidiendo que los perdonen a ellos. Por eso es que usan las cabriolas del lenguaje que utilizan. Por eso es que hablan de la forma en que hablan. Por eso es que se expresan de la forma que se expresan. Y yo creo que esto es importante verificarlo en cada una de las cosas que estos bichos dicen. En especial lo que ha dicho este señor, ¿no? Que Venezuela no aguanta una venganza más. Pero si ustedes tienen, no, que tenemos que cesar el odio. ¿Y qué han hecho ustedes si no promover el odio todos estos años? Usted quiere dar un gesto real de que en Venezuela cesa el odio y se va a castigar el odio de verdad. Lo primero que tienen que hacer es cerrar Venezolana de Televisión. Toda, completa. ¿Por qué? Porque esa cloaca pestilente de la propaganda chavista es el principal órgano promotor de odio. Desde Venezolana de Televisión se acusa sin pruebas. Se procesa sin prueba y se condena sin prueba. Según Venezolana de Televisión, bueno, yo soy un delincuente, según Mario Silva, yo soy un delincuente que no me puedo acercar a Venezuela porque si entro, agarran el Código Penal y en cualquiera de los artículos me pueden meter preso, según Mario Silva. Y él lo dice desde Venezolana de Televisión. Ni hablar del lenguaje que utiliza, siendo además de eso vocero político porque es diputado. Él, vocero gubernamental porque es ministro, Diosdado Cabello. Voceros propagandísticos oficiales, como son los indigentes estos de Zurda Conducta, o como son todos esos personajes, todos son operadores partidistas, todos son operadores de propaganda. Basta nada más ver cómo son las ruedas de prensa, donde van los periodistas de los medios públicos, donde no hacen preguntas, sino que orientan la respuesta de una vez, porque evidentemente le dicen, mire, esto es lo que le va a decir el ministro y esto es lo que el ministro va a contestar. ¿Usted quiere que cese el odio en Venezuela? Cierren el Mazo Dando, cierren La Hojilla, cierren Zurda Conducta, reformulen Venezolana de Televisión y pónganla
a la disposición de eso que ustedes dicen que quieren promover, que es la paz, que ustedes no saben nada de eso, porque lo de ustedes es la guerra, y no la guerra convencional, lo de ustedes es la guerra criminal, porque ustedes son unos criminales, y eso no se borra con una ley de amnistía. Esto pareciera que fuese un autoindulto, porque no, nosotros estamos firmando nuestro propio perdón. Bueno, pues no, amigos, lo lamento. En mi caso, yo no voy a perdonar a ninguna de estas ratas. Nunca, jamás. Y si no me perdonan ellos a mí, me importa muy poco porque yo no necesito el perdón de ustedes. Yo no necesito una amnistía de ustedes. Yo no necesito un perdón de ustedes. Liberen a todos los presos políticos civiles y militares. Cierren los centros de tortura. Y no se los digo yo, se lo digo Donald Trump, que tiene la chancleta en la mano y les va a volver a dar. Y a ti también te van a dar si tú no pagas tus impuestos. Si tú no declaras tus impuestos, eres una sabandija peor que Nicolásito Maduro. La gente de Citas2Go organiza tu contabilidad para que tu declaración de impuestos esté al día. Temporada de impuestos. ¡Corre! Que la gente de Citas2Go también tiene el programa Easy Advance, con el cual puedes recibir, si te corresponde, un reembolso por parte de la autoridad tributaria de los Estados Unidos. Y ese reembolso no excede los $6,000. Puedes recibirlo inmediatamente en el momento en que hagas con ellos tu declaración, sin esperar esas 3 semanas que te toca esperar para que te llegue ese reembolso. Mucho más que impuestos. La gente de Citas2Go con su analista estrella, Merángel Lanten, y el muchacho de la película, Leonardo García. No te quedes como Delcy, ni te pongas como Delsa. Con el doctor Ricardo Pérez, la cirugía estética tiene otra dimensión, porque puedes corregir las cosas que consideran necesario corregir en tu fisonomía sin caer en los excesos. El doctor Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami. Y tengo que decirte que Nicolás no va para Escocia, pero tú sí puedes ir para Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Una maravillosa oportunidad de conocer bellos parajes y tener unas vacaciones que no vas a olvidar jamás. Y te digo otra cosa. El que va para Escocia una vez quiere ir 2, 3, 4 veces. Yo acabo de ir en diciembre y tengo unas ganas de volver. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Mira, tiene la conciencia, estos chavistas todos tienen la conciencia sucia. La tienen tan sucia que ni Angie la limpia, pero si tú estás en Orlando, Florida, o en sus zonas vecinas, adyacentes, circunvalaciones y yuxtapuestas, Angie lo limpia. La limpieza profunda que necesitas en ese garaje que vas a desalojar. La limpieza profunda que necesitas en ese apartamento que vas a entregar. Tienes un apartamento rentado como Airbnb o utilizado para Airbnb y necesitas la limpieza constante. Angie te lo limpia. Angie, Cleaning Angie, en Orlando, Florida, y en sus zonas vecinas. Si está sucio, Angie te lo limpia. El discurso de Jorge Rodríguez es una pieza de cinismo monumental, de principio a fin. No lo vamos a poner completo porque para empezar el tipo, les hago el cuento corto. El tipo se puso como víctima, porque es que así son. Cuando los bichos están contra la pared, entonces se victimizan. No, es que usted sabe que mi vida ha sido muy difícil, porque yo a los 9 años, a mi pobre padre, que era un humilde secuestrador y asesino de policías, se lo llevó la policía y le dieron matar y le dieron. Tu papá era un delincuente, amigo. Tu papá era un secuestrador. Tu papá era un asesino. Tu papá mataba a policías por la espalda. Tu papá secuestraba gente, cobraba el rescate, maltrataba a civiles, fusilaba gente en el frente guerrillero. Tu papá era una sabandija que murió en su ley. Y entonces sale Jorge Rodríguez Chaya un cuento, una vaina. Pero la parte más importante es que el tipo intenta victimizarse y decirle a los presos políticos que tienen él y su hermana en la cárcel, a decir, nosotros somos como ustedes, nosotros no somos sus enemigos. Nosotros nunca quisimos esto. Qué horror lo que hizo Nicolás metiéndolos a ustedes presos. Esto es una pieza de cinismo, amigo. Años después me encontré con Pérez. Yo era presidente de la Federación de Centros Universitarios, igual que el diputado Stalin González lo fue. Y había unos estudiantes presos y fuimos a hablar con el presidente Pérez. Buenos días, presidente. Mucho gusto. Buenos días, bachiller. ¿Cómo está usted? Espero que no haya rencor, me dijo Pérez.
Y le dije, hace muchos años, mi madre le mandó a decir que ya lo habíamos perdonado. Cosa que era mentira. Porque tú y tu hermana han dicho, después que llegaron al poder, que la revolución bolivariana es la venganza de ustedes. Así que ustedes no perdonaron a nadie. Lo que pasa es que ustedes, como buenos comunistas, se agazaparon y esperaron el momento para ejecutar su venganza. Ya lo sabemos. Entonces no nos pidas a nosotros que confiemos en el perdón de ustedes, ¿oíste? Porque ustedes sabemos quiénes son. Y nos sentamos y hablamos y liberaron a los estudiantes presos ese día. Todos de bandera roja, por cierto, Stalin, y no nos dieron las gracias. A los del Movimiento 80. Sí, bueno, por ahí está Luis Figueroa. Pero no, Luis no estaba entre los presos. Pero lo estaban buscando. Esto tan largo es para señalar que el camino de esta ley va a estar llena de obstáculos. Va a estar llena de sinsabores. Va a estar llena de posiciones adelantadas y de posiciones injustas. Ayer mismo vi a un senador, no sé si es senador o algo, estadounidense diciendo exijo que liberen ya a fulano de tal, porque él sabe que hay una ley de amnistía en ciernes. Y tenemos no solamente que tragar grueso, no solamente que tragarnos los sapos que haya que tragarse por la convivencia, la reconciliación, la paz y el abrazo, sino también hilar fino para no dejarnos desviar, como dice la canción del sonero clásico del Caribe, no perdamos el camino por coger la vereda. Dice sí, creo que sí. Camino por vereda. De camino a la vereda se llama esa canción. Y no es el sonero clásico del Caribe, es una canción cubana. No sé si el sonero clásico del Caribe lo grabó alguna vez, pero en todo caso, por lo que veo, sabes de maldad, de música no sabes un carajo. Habrá quienes intenten aprovecharse. Hoy hay supuestas organizaciones que se aprovechan de la situación de las personas privadas de libertad. Y yo creo que nosotros debemos en este camino mirar nosotros los chavistas, mirar a nuestro ejemplo, a nuestra guía, Hugo Chávez, que el 14 de abril, después de haber sido secuestrado, después de que intentaron asesinarlo, después que intentaron sacarlo del país, levantó una cruz. Pidió perdón y perdonó. Nosotros pedimos perdón y tenemos que perdonar también. Pedimos perdón, porque, lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos. Puede ser necesario por los códigos penales o por lo que sea, o por las realidades de la política y de la situación concreta de una sociedad. Hago otra inferencia más. A mí Chávez una vez me ofreció ser, imagínense, tamaño desaguisado, ser ministro del Interior. Y me dijo, mejor no, porque vas a soltar a todos los presos, comunes pues también incluidos. Y esa anécdota que contó Jorge Arriaza del 31 de diciembre del año 2007, cuando Chávez pasó la Nochevieja con los que él logró liberar de quienes estaban secuestrados en Colombia,
A las 11:14 de la noche le entregué yo, como vicepresidente ejecutivo que era. Me votaron 3 días después, pero todavía era vicepresidente ese día. 4 días. 31, primero 2. El 3 me llamó Erika Faría para votarme. Le entregué al comandante Chávez el indulto presidencial, con la que él respondía sin que nadie se lo pidiera y sin que nadie le preguntara a la pírrica derrota que sufrimos en la reforma constitucional. Para Chávez ese fue un mensaje, y fue principalmente un mensaje de rectificación, de nuevo, de rectificación nuestra, de nuevo. Le digo a mis compañeros de la bancada opositora, pónganse la mano en el corazón y pregúntense si ustedes han rectificado, porque errores habrán cometido. Ahí veo un comunicado donde un partido político de la bancada opositora le da las gracias a Donald Trump por haber iniciado la transición en Venezuela. Me atrevo a decir que sí han rectificado. Y los invito a seguir siendo valientes. La cara de Capriles amerita ser revisada. Fíjense ese rostro. Es el rostro de la amargura. Es el rostro del final de una vida. Es el rostro de alguien que está sin estar. De alguien que ya no es. De alguien que pudo ser. No es y no será jamás. Detrás de él se encuentra nada más y nada menos que Luis Parra, su compañero de partido. Y hay un personaje allí que es el sepulturero de lo que queda de Copey, de una de las facciones fúnebres de Copey, de los restos fúnebres de Copey. Continuamos. Los invito a insistir, porque no faltarán las bestias, no faltarán las aves carroñeras que se lancen nuevamente contra nosotros y que se lancen también contra ustedes. Insistan, diputados. Sean valientes, diputadas y diputados. Seamos valientes, diputadas y diputados. ¿Y tú fuiste valiente el 3 de enero cuando Donald Trump sacó en chancletas a Maduro? ¿Dónde estabas tú metido? ¿Dónde estaban ustedes metidos? Hablando de cobardía, hablando de valentía. Ustedes no tienen moral para eso, mijo. De verdad que estos bichos pareciera que quieren, están haciendo tal esfuerzo para olvidar el 3 de enero y para olvidar a Nicolás Maduro, que inclusive están olvidando su propia cobardía. Seamos justos. Seamos cristianos de verdad. Aunque no profesemos una religión, tomemos la palabra de Cristo para abrazarnos en el perdón. Malandro. Como yo le decía a mis pacientes cuando los veía en terapia de pareja, una época, yo no sé por qué, empecé a ver muchas parejas. Hasta un apartamento me compré con el poco de pareja que vi. Pero es que ella dice de mí esto, pero es que él dice de mí esto, pero es que ella dice de mí esto. Y yo le preguntaba a uno y a otro, tampoco hay que ser muy erudito para hacer esa pregunta. Y es que él no tiene nada bueno. Y es que ella no tiene nada bueno. Porque si alguien habla mal de otra persona, es la pareja brava con la pareja brava. Vayan a ver lo que opina la gente cuando se divorcia. De la gente con la que vivió años, con la que convivió, con la que durmió, con la que tuvo hijos. Y después dicen unas cosas. ¿O estoy mintiendo? Ustedes, bastaría con que nos digamos y nos preguntamos, ¿y es que ustedes no tienen nada bueno? ¿O es que nosotros no tenemos nada bueno? No tienes nada bueno, maldito. No tienes nada bueno. Tú eres malo por donde te veas. Tú eres como Catalina. Por donde quiera que te miren, por donde quiera que la miren, Catalina es tuerta. Bueno, por donde quiera que a ti te miren, tú eres malo.
Eres malo, canalla, cretino, bellaco, y te la estás dando de santo y de cristiano ahorita porque te dieron un chancletazo. Por eso es que estás como estás. Por eso es que andas por lo de bajito. Así que ese cuentico no venga, ¿viste? Aquí hay una prueba. Yo tenía alguna preocupación de este debate, porque las palabras son sanadoras, pero también hacen daño. Insistamos en las palabras de sanación, diputadas y diputados. Insistamos en la necesidad de sanación, en la necesidad de restañar las heridas, en la necesidad de siempre tener presente la madrugada del 3 de enero del año 2026, el asesinato de 120 seres humanos, el secuestro del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de la diputada primera dama Cilia Flores. 32 cubanos que eran de su círculo de seguridad, cosa de la cual ustedes no quieren hablar. Ustedes no han hablado nunca de por qué había 32 cubanos cuidando a Nicolás Maduro. Y el atentado contra la soberanía que eso significa. Y ninguno de esos diputados supuestamente opositores ha pedido un debate al respecto. ¿Por qué no hay una comisión de investigación de los hechos del 3 de enero? ¿Por qué no la hay? ¿Por qué no han abierto una comisión de investigación de todo lo que ahí ocurrió? ¿Por qué? Ustedes van a pedir por sus presos. Nosotros vamos a pedir, mientras nos quede vida, por nuestros presos, por Nicolás Maduro Moros, por nuestros secuestrados, Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores de Maduro. Vamos pues, insisto en celebrar el tono del debate hoy aquí. Les agradezco, se los agradezco profundamente y los felicito a todas y a todos. Me siento orgulloso de pertenecer a esta Asamblea Nacional, me siento orgulloso de ser diputado en un tiempo tan complejo como el que estamos viviendo. Insistamos, tratemos de no hablar tan venezolano comiéndome las S, yo soy un comelón de S, insistamos, persistamos, vendrán los que opinen que no, bueno, que entonces ahora que somos, que son posiciones tibias. Yo vengo escuchando lo de las posiciones tibias, Ernesto, desde que tenía 9 años, porque mi papá era de un partido de izquierda radical. Y yo soy más bien de los que, señor policía, se lo dije yo a un policía metropolitano cuando fuimos a protestar por la invasión de Panamá. Señor policía, si usted me va a torturar, a mí de la psicológica, por favor. Tortura psicológica, prefiero. No podemos volver es que tú dijiste esto, es que tú hiciste esto, entonces yo hago esto y tú... No. E independientemente de los hechos que cometieron, me va a reconfortar cada abrazo de las personas liberadas con su madre, con su padre, con su esposa, con su familia y con sus hijos. En lo personal me va a reconfortar. Pero también me voy a reconfortar cuando el gobierno de España nos devuelva a quien quemó vivo a Orlando Camacho en una esquina de Altamira. Orlando Figuera. No te sabes ni el nombre. No te sabes ni el nombre del hombre al que ustedes tienen años diciendo que lo quemaron vivo y tal, no sé qué, sin una sola prueba y sin una investigación independiente. Ni siquiera el nombre te sabes. Así de fake es ese cuento. Al que quemó vivo Orlando Figuera, ese homicidio espantoso, brutal,
producto de la violencia política de esos días, me sentiré profundamente feliz cuando el gobierno de España cumpla con el derecho internacional, con las leyes internacionales y las leyes de extradición y nos devuelva a su homicida para que sea juzgado en un tribunal venezolano. Vive libremente en España un homicida. Y me voy a reconfortar hasta el infinito cuando los hijos de mis hijos, que aún no han nacido, mis hijos son flojos para parir, alguna vez lean sobre estos días y vean la encrucijada en la que se puso a la República. No es cualquier encrucijada. Es la encrucijada entre la destrucción y la reconciliación, el perdón y la construcción. Y los hijos de sus hijos y los hijos de mis hijos podrán decir con orgullo: mi abuelo estuvo allí ese día. Mi abuela estuvo allí ese día. Cuando la reconciliación, la construcción del perdón y el allanamiento hacia la paz inició con la ley de amnistía aprobada en primera discusión el 5 de febrero de 2026. Gracias, diputadas y diputados. Bueno, escucharon y vieron ustedes allí, y quise escuchar una gran parte del discurso porque me pareció tan burdamente cínico que se podría escribir muchísimo sobre toda la cantidad de barbaridades y de mentiras que este hombre dijo. Yo voy a hacer varias cosas con este discurso, porque por ahí dijo unas cosas que, bueno, sobre la muerte de su papá, que ya te cuento yo. ¿Viste? Él habla, además de esto, fíjate, está hablando de perdón y de reconciliación, de que hay que perdonarse y que hay que cesar el odio. Pero entonces él habla de unas organizaciones que se están aprovechando de los presos políticos. ¿Cuáles son esas organizaciones? Dígalo. Diga con nombre y apellido. Y muestre las pruebas. Basta de estar haciendo acusaciones sin pruebas. Basta de estar haciendo acusaciones infames. Basta de estar haciendo acusaciones difamatorias sin mostrarle una prueba. Porque si hay alguien que se está aprovechando del caso de los presos políticos, su deber es denunciarlo, no esconderlo. No usarlo como arma arrojadiza para, como si tuvieses una bolsa de basura de dar vuelta para ensuciar a todo el mundo. Y yo entiendo que hay gente que se aprovecha de las situaciones porque uno lo sabe, pero usted tiene que diferenciar al que actúa bien y al que actúa mal. Ah, pero entonces no, todas esas organizaciones. Y entonces, ¿para qué sirve esta ley de amnistía? ¿Para qué sirve esta ley del perdón si tú andas echándole basura a todo el mundo? Luego a Chávez lo intentaron sacar del país el 11 de abril. No. Chávez pidió irse para Cuba y no se lo permitieron estos estúpidos. Si se lo hubiese permitido, el tipo se va. Y se va y hasta ahí llega la película. Pero que lo intentaron sacar del país. Él pidió irse del país. Él pidió irse para Cuba. Y eso está grabado. Hay hasta un video donde el tipo lo dice. Yo me voy para Cuba, tal, y no me han cumplido. Es así. ¿A quién le está engañando a la gente? Entonces dice, pedimos perdón y tenemos que perdonar también. Ah, es que tú lo que quieres es que a ti te perdonen. Estos llamados a la paz no es porque ustedes quieren darle paz, porque ustedes quieren perdonar. No, ustedes quieren que a ustedes los dejen en paz. Tú no quieres la paz ni la reconciliación para los hijos de Oscar Pérez, ni para los hijos del capitán Arévalo, ni para la hija del capitán Caguaripano. Tú quieres paz para tus hijos y para tus nietos que todavía no los tienes. Así la vida es un mamello, ¿viste? Habla de que en el 2007, después de la derrota en el revocatorio, Chávez respondió con el indulto del 2007. Sí, dio un indulto en el 2007. ¿Y cuántos presos hubo después? El primero que metió preso fue a Baduel, porque Baduel fue uno de los que cerró esa campaña en su contra. ¿Y dónde está Baduel? A Baduel lo dejaron morirse. ¿Cómo te atreves tú a hablar de reconciliación y de perdón a la familia Baduel? Que te podrán gustar, que podrán reprochar a Baduel, al padre, porque rescató a Chávez el 11 de abril, etc. ¿Y qué culpa tienen sus hijos? ¿Qué culpa tienen sus hijos? ¿Qué culpa tienen los hijos de Baduel
de lo que haya hecho su papá. Ahí tienen preso, bueno, metieron preso a uno, los soldados, tienen preso a otro, ahí que no saben el estado en el que está, una cosa infame. Entonces ustedes piden ustedes piden empatía con sus hijos, pero no tienen empatía con los hijos de los demás. Y a Raúl Baduel lo mataron en la cárcel. ¿Por qué se te olvidó eso? Entonces tú hablas de la muerte horrible de tu padre, pero no hablas de la muerte del capitán Arévalo ejecutada por tu gobierno, por el gobierno del cual tú formas parte, por el régimen del cual tú eres capo. Y en la muerte de Baduel y la muerte de tantos presos, nada más duele el preso tuyo, nada más muere el papá tuyo que era un secuestrador y un asesino. A ese sí hay que llorarlo hoy y todavía tenemos que estar pagando nosotros ese muerto como si lo matamos nosotros. Pero los muertos que ustedes mataron no gozan de buena salud. La palabra de Cristo. Que seamos cristianos. ¿Cuándo has sido cristiano tú, maldito? Si ustedes son ateos, ustedes son comunistas. Ustedes creen en cualquier santo que se ensaibaba y en toda esa barbaridad. Estás hablando tú de Cristo. Sácate a Cristo de la boca, delincuente. Buscando empatía y olvido. Porque lo que buscan es olvido. No, que vamos a dejar todo atrás. Eso es olvido. No vamos a dejar todo atrás. No nos vamos a olvidar de tus crímenes. No nos vamos a olvidar de tus palabras. No nos vamos a olvidar de las amenazas, de las expropiaciones. No nos vamos a olvidar. ¿Qué amnistía le van a dar a Franklin Brito? ¿Qué amnistía le van a dar al capitán Acosta Arévalo? A Oscar Pérez. ¿Qué amnistía le van a dar a Baduel? ¿Qué amnistía le van a dar a toda la gente que han asesinado? Y cuando ustedes hablan de la víctima, solamente sacan a uno dudoso. No, porque me quemaron vivo un hombre. Y tienen entonces en España. ¿Y por qué no pide que te devuelvan a Rodríguez Torres para juzgarlo? El creador de la tumba, el asesino ese. ¿Por qué tuvieron en la impunidad al asesino de Evangelina Carrizo? A Razor Bracho, que lo mataron en su ley después. ¿Ustedes creen que uno no tiene memoria? Aquí lo que hay es una ley de memoria, es lo que hace falta aquí. Hablando de tus hijos. No, porque mis hijos van a estar orgullosos. Tus hijos no van a poder vivir en Venezuela, Jorge. Tus hijos no van a poder caminar en la calle de Venezuela. Y esto no es una amenaza, esto es una descripción. Por eso fue que Goebbels hizo lo que hizo con su esposo y con sus hijos. Por eso es que no hay ni un solo apellido de los jerarcas nazis que haya sobrevivido en este país. Todos se cambiaron ese apellido. Por eso es que el hijo de Pablo Escobar se cambió el apellido y él no es Pablo Escobar, se puso el apellido marroquín y se fue de Colombia. Así le va a pasar a tus hijos. Nadie va a querer ser relacionado con una lacra como tú. Por mucho que andes hablando de cristianos y de todas esas cosas. No, amigo. Olvídate de eso. Liberen a todos los presos políticos. No necesitan una ley. Liberen a todos los presos políticos. Cierren los centros de persecución y de tortura. Y no creas tú que con esta ley de amnistía se van a salvar esa pandilla de delincuentes, torturadores y asesinos. No se van a salvar. Tarde o temprano les llegará la justicia, les llegará su chancletazo. Chávez se murió. Maduro se jodió. Y usted, señor Jorge Rodríguez, tarde o temprano tendrá también su chancletazo. Usted, su hermana y todos los esbirros a los cuales ustedes dirigen. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está